Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a este encuentro mensual que siempre tenemos dentro de los espacios de Comunidad Educativa Turmalina. Si ustedes quieren estar al tanto de los encuentros que hay, presenciales, virtuales, cursos, pagos, charlas gratuitas, con niños, otros sin niños, por favor síganos en las redes para que puedan estar enterados. Nos encuentran como Comunidad Educativa Turmalina en Facebook, Instagram y también en YouTube. ¿Sí? Creo que la mayoría de ustedes tiene el contacto del WhatsApp, así que por allí también nos podemos ir preguntando. Había dicho al inicio, por favor, que puedan tener su audio silenciado para tener calidad de escucha entre todos los participantes. Me presento, yo soy Tania, soy fundadora justamente de esta comunidad y nosotros nos dedicamos a trabajar con familias, escuelas, maestros y acompañarlos en torno a temas de pedagogía alternativa, especialmente en pedagogía Waldorf. ¿Sí? Tenemos una sede presencial en Perú y en México. Bienvenida, Estefanía. No hay problema si es que no puedes poner tu cámara por cuestión de datos. Si es que pueden, es maravilloso para así sentirnos acompañados. Pero si no es posible, pues lo comprendemos. Entonces, les estaba diciendo que es una alegría poder encontrarnos y ojalá en algún momento también podamos hacer este encuentro presencial o de forma individual con cada uno y conocernos mejor. Sí, yo voy a dar información acerca de los cursos o las actividades que se vienen en la agenda de Turmalina para compartirla con ustedes al término de esta exposición con quienes gusten y deseen quedarse. ¿Sí? Si no, este es un espacio libre y cuando gusten también se pueden retirar. Bien, les quiero contar que está con nosotros Consuelo. Consuelo forma parte de nuestra comunidad, es gran amiga y seguramente ustedes la conocen ya. Ella es en el Instagram, Comunidad Educativa Turmalina igual. Consuelo es italiana, pero yo creo que ya peruana porque lleva mucho tiempo viviendo acá. Ella es maestra actualmente y también formadora. Yo la definiría como una apasionada investigadora de la antroposofía y realmente esto que es su pasión lo transmite como ella es, muy entregada y justamente hoy nos ha preparado esta charla en torno al desarrollo de la espiritualidad y los niños. Pues vamos a empezar. Les quiero dar la bienvenida. Sé que hay personas de Perú, México, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay. Por ahí creo que hay alguien de España también. No sé si ya llegaron los de Ecuador. ¿Y se me olvida alguien de algún país no mencionado? No quiero dejar a nadie fuera. Bueno, creo que sí dije todos los países bien. Bueno, entonces pues vamos a empezar. Bienvenida, Consuelo, adelante. Gracias, Tania, bienvenidas a todos. Gracias por la presentación, muy linda. Entonces, como soy italiana, aunque vivo muchos años desde acá, puedo hacer muchos errores, me van a disculpar. Siempre me van a corregir, yo con mucho gusto. El tema que vamos a tratar es un tema, yo pienso, muy importante, que es la religiosidad en el niño. Y para empezar, seguramente, como ya ha dicho Tania, es muy importante que las preguntas puedan ser escritas y Tania le va, como decir, a dirigir, pero yo siempre necesito también, sobre todo con la virtualidad, escuchar a los participantes. Y entonces la pregunta primero la hago yo a ustedes. Espero que me puedan contestar. La primera pregunta que yo quiero hacerle es, ¿qué es para usted la religiosidad? El ser religioso. ¿Qué significa? Voy a apuntar a la pizarra por lo que puede escuchar, ¿sí? Están libres de abrir.
Lo pueden escribir o abrir el micrófono y decir sus inquietudes, por favor. Sí, en este caso quizás es mejor abrir el micrófono porque es muy rápido y así se puede seguir con la charla. Bueno, para mí la religiosidad sería esa devoción, pues sí, a un ser superior, siendo un adulto, o sea, hablando desde mí. Ok, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Quién quiere decir o agregar? Es el asombro que tiene cada niño ante lo que ve, lo que hay alrededor de él. Llegando con el micrófono. Ok, ¿qué más? Si estás hablando, Estefania, no se escucha bien. ¿Puede repetirlo? Quizás no quería hablar. Bueno, más o menos. Entonces, otra pregunta. ¿Perdón? Veneración al mundo alrededor de la naturaleza, a otros seres que me encuentro. ¿Puede decir la primera palabra que no la puede decir? Veneración, veneración. Veneración. Yo quería decir algo. ¿Sí? Yo creo que es como la búsqueda a cosas que no entendemos. Entonces, ya sea como en los indígenas que lo encuentran como en los astros, en la luna. Así también algunas comunidades lo encuentran en la Virgen. O sea, es como una búsqueda de respuestas a cosas que a veces uno no puede entender, pues. Muy bien, gracias. Adelante, Sara. Para mí es el culto, adoración a imágenes, seres omnipotentes, omnipresentes, que no vemos, pero de los cuales sí sabemos. Ok. Qué rico, ¿no? Está, cómo se enriquece, ¿no? Este elemento. Muy bien. Veo también una mano levantada. Adelante, Miri. Veo la mano de Emilio levantada, no sé si... Sí, sí, sí. Es la conexión entre lo sensorial. A ver, es la conexión entre lo sensorial y lo suprasensorial después de la caída del paraíso. Estefanía. Muy bien, gracias. Quizás se cortó hoy, hablaba de esa actitud de veneración, no solo como hacia algo superior o mayor, sino como a actitud de veneración hasta lo más simple de lo cotidiano. Mira, Stephanie, no sé si es problema mío, pero me parece que es muy difícil escucharte. Quizás lo puedes escribir en tu caso. Dijo veneración, entre lo que entendimos. Y en el chat también están diciendo veneración. Pero escríbelo, por favor, Estefanía. Ana, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo pensaría también que es algo como relacionado con la aceptación de los mundos invisibles y no materiales y con la conexión que tenemos los seres humanos con la naturaleza y con los misterios de la vida, ¿no? En el chat han puesto sentir lo inexplicable, convicción de crecer, fe, amor, búsqueda de origen.
Muy bien, ¿cómo se está enriqueciendo? Ahora otra pregunta. A ver, esta era la pregunta en este caso, la primera fue, ¿qué es para ti la religiosidad? Hemos tenido una pizarra llena y mucho más, porque hay también otras cosas, ¿no? Que seguramente no hemos podido escuchar totalmente. Ahora la otra pregunta es, ¿qué es la religión? La religión puede ser un dogma impuesto o que tenga como estructura. Puedo escribir para sintetizar, Adolfo, dogma estructurado, que me parece genial como tipo de caracterización. ¿Ya? Y esto no tiene, por favor, cualquier cosa que usted pueden escuchar, le vamos a quitar lo negativo, lo positivo que podemos darle como valor. Muy bien. Sara, adelante. Sara. No te estamos Hola, escuchando. buenas tardes. Perdona, iba Sara, no te estamos escuchando, pero ahora te doy la palabra. Mientras tanto, Marta ha escrito que ella también tenía bloqueado, sí. Adelante, Sara. Ya. Bueno, para mí religión es un conjunto de creencias religiosas, por supuesto, de normas, comportamientos, en ceremonias, oraciones y eso. Muy bien. Participando con grupos humanos. Sí, gracias. Adrián, perdón, iba Emilio, luego Adriana, y creo que iba alguien más que estaba hablando, pero les agradezco levantar la manita, así puedo considerar el orden, por favor. Emilio. Bueno, conjunto de saberes y conductas integradas en un grupo por un grupo de personas que afirman tener un conocimiento a partir de esa conexión con el mundo suprasensorial. Muy bien. Gracias. Adri, ahora sí, adelante. Sí, gracias. No prendo la cámara porque se me va el audio y todo por el internet. No te preocupes. Pero la religiosidad para mí ahora la pregunta, perdona, es Adriana, como es esta forma de hacer algo. No Adri, la pregunta ya es otra. Tal estructura. Sí, la religión, les decía, la religión para mí es justo esta estructura o este dogma mediante el cual siempre estamos relacionando la religiosidad, aunque para mí la religiosidad también tiene que ver con cómo hacemos. ¿Cómo hacemos? Interesante. Y la religión pretende decirnos qué hacer. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacer? Qué interesante. Esto es muy interesante. Muy bien, gracias, Adriana. Liliana, adelante. Yo estudié en un colegio católico y tengo algo como que apenas dicen religión, que algo que no acepto, como que me echo de para atrás un poco. Para mí la religión en mi vida fue como control, o sea, es como intentar controlar, sí, un grupo de 800 niñas, pues las controlo con religión, entonces así, entonces hay como de opresión para mí eso. Gracias. Yo diría que está muy bien también, porque hay que decir también esto, ¿sí? Claro. Entonces, bien, le agradezco mucho. Es muy enriquecedora lo que hemos escuchado.
Y la cosa que veo, entonces, que me ayudará muchísimo en esta exposición es el hecho que hay, por lo menos en la caracterización de estas dos palabras, un mínimo de conciencia que son dos cosas distintas. La religión es algo y la religiosidad es otra cosa. Y si queremos ser preciso, tendremos también que decir lo que podemos llamar, sobre todo bajo el control, como ha dicho Liliana, me parece, ¿no? Seguramente podemos agregar una palabra más, que es confesión religiosa, ¿ya? Que aún se podría diferenciar de religión. Ya, entonces, pero ahora va, bueno, lo importante para mí, le agradezco para poder tener una idea de la audiencia, ¿no? De los participantes, que tengan, como decir, esta separación. Ahora, si nosotros miramos la historia de la humanidad, vemos que la religión no ha siempre existido en realidad. Quizás esto es por alguien, algo, ¿qué? ¿Qué me cuentas? Bueno, en realidad, el ámbito de la religión nace a un cierto punto en la historia de la humanidad. Tenemos que imaginar, antes de este punto, hacemos un ejercicio de imaginación, tenemos que imaginar un tiempo en el cual el ser humano aún no se encarnaba, o mejor dicho, no se encarnaba en un cuerpo físico, ¿ya? Así como lo podemos conocer. Y desde este momento por adelante podemos imaginar que en realidad el ser humano se encontraba exactamente en un conjunto de, viviendo en un conjunto de seres, alguien ha dicho seres superiores, que no siempre significa, ¿no? Le dejamos las palabras abiertas. Se podría decir vivir con los dioses, en un cierto sentido. En este caso, no existe ni religiosidad ni religión, porque la vivencia es un hecho. La sabiduría primordial era inmediata. Entonces no era absolutamente necesario ni la religiosidad ni la religión. Imaginamos ahora de adelantarnos en el tiempo, siempre de la historia humana, y encontrar seres humanos encarnados con cuerpo físico y todo, que sí, aún, como decir, tienen vínculos con los dioses, que pero ya, como decir, este vínculo es limitado de algo, quizás no pueden verlos, ¿no? Directamente, tienen una relación un poco distinta. En este caso, empieza a surgir un recuerdo de un vivir entre los dioses. Y este recuerdo puede ser, como decir, transmitido entre los seres humanos mismos y también se puede contar de algo, se crean los mitos, se crean las tradiciones, se crean también los misterios, en un cierto sentido. Y acá, por verdad, todo lo que ustedes han dicho resuena en el ámbito de la religiosidad. Y después de este tiempo, vamos un poco más adelante y encontramos seres humanos que ya no tienen idea de caminar entre los dioses. No lo ven. Lo que era un recuerdo ya no es un recuerdo.
Y se podría decir que esta sabiduría primordial, que antes era inmediata, después a través del elemento de la religiosidad era mediata. No sé si esta palabra se entiende, me corrigen. O sea, había un mediador. Ahora, esta sabiduría, en un cierto sentido, vive en una, o sea, no vive, no hay un recuerdo. Y también Es el momento en la cual surgen las religiones. Si ahora saltamos, estamos aún en una situación donde no tenemos mucho, o sea, no nos damos cuenta que caminamos entre los dioses aún. Pero hay cambios. De esto quizás se podrá hablar más adelante, quizás con las preguntas. La palabra religión y religiosidad, ahora usaré la palabra religión porque es la misma raíz de religiosidad, en realidad puede tener como tres raíces, tres étimos, muy parecida una a la otra, pero esto cambio de vocales cambia el significado. Entonces yo tengo que decirle las tres que encontré. La primera, que seguramente es bastante conocida, es religere, o religere sería mejor porque es latino. Entonces, religere. Religere significa recoger. La segunda es religo, muy parecida. No es simplemente recoger, pero también es atar, como crear vínculos, vincularse. Alguien ha hablado de esto en la... Y la otra es releggere, cambia la vocal, que se podría traducir con recorrer, releer, leer de nuevo. Llama mucho la atención estas raíces de la palabra porque recuerdan seguramente la imagen de Platón. Ustedes conocen este filósofo griego. Bueno, él, entre las tantas cosas que nos regala una imagen que para él es la imagen de cómo nosotros aprendemos. Él se pregunta cómo nosotros aprendemos, ¿no? Cómo el niño aprende, cómo se educa. Y él dice, la educación, el aprender es un recordar. Y dice de esto recordar porque cuenta de esta imagen donde nosotros estamos antes del nacimiento y haciendo una corsa, una literal corsa sobre una auriga, corremos, damos una vuelta a lo que es un enorme circo y todo lo que podemos mirar es lo que podemos recordar en la vida terrenal. Claro, el hecho que yo pueda mirar mucho o poco depende de habilidades, de talentos que yo puedo poseer y que en las vidas he tenido la forma de crearme. Esto un poco recuerda esta étimo de la palabra que es recoger. Y si pensamos también a cómo la religión nace en el ser humano y antes nace como sentimiento religioso, religiosidad, vemos que también ahí hay un recoger, algo que ya no es posible acceder. Seguramente podemos decir que si queremos mirar al niño, tenemos que reconocer que este niño es algo que nos llama a reconocer la espiritualidad.
que es otra palabra, a reconocer que es un misterio de frente a nosotros y un misterio que nos abre a la posibilidad de encontrar lo que está antes del nacimiento. En un cierto sentido, tenemos que abrirnos a la idea que el ser humano, cuando llega a la Tierra, está llegando, entonces procediendo desde otro lugar. Y este otro lugar es el mundo espiritual. Esto, aceptarlo en un mundo como el nuestro, en una época donde aún sentimos los efectos del pensamiento materialista, es quizás difícil. Pero yo pienso que la mayoría de nosotros que están acá escuchando tienen esta idea, como decir esto, por lo menos estos sentimientos, esto sentor, como decir, o lean algo de todo este mundo. Y por verdad, tener la concepción espiritual del ser humano nos abre a a muchísimos misterios, a entenderlos más que todo. Hablar del niño como ser espiritual que se encarna. Entonces, acá hay un primer pensamiento que para mí es maravilloso. Existen niños solo sobre la tierra. En el mundo espiritual no hay niños. Entonces hay que preguntarse qué es esta etapa que vive el ser humano y que es únicamente vivible en la tierra. Es una etapa donde seguramente podemos decir que no tiene nada que ver con el ser un pequeño adulto, sino que tenemos de frente un ser espiritual que logra actuar directamente en el físico. Y esta, yo pienso que es el más gran acto religioso que se puede pensar. El ser humano procede de los mundos espirituales y edifica sustancialmente su corporeidad, prepara a través claramente de la colaboración de otros seres, prepara lo que serán los pilares de la vida terrenal, prepara lo que serán los encuentros fundamentales en su vida terrenal y decide libremente de encarnarse. Un profundo acto religioso. Cuando nosotros decimos que el niño es totalmente un ser religioso, lo podemos mirar de este punto de vista. Llega desde el mundo espiritual y vive en el mundo espiritual. Cuando nosotros estamos de frente a un niño, sobre todo un niño pequeño del primer septenio, estamos de frente a algo que aún no se manifiesta con las características típicas del yo terrenal, o sea, de la conciencia ordinaria, corriente que nosotros tenemos de adulto. Y podemos mirar, entonces, quizás lo voy a dibujar para dar una imagen que no quiere cristalizarse, pero tenemos que dar también a veces algunos esquemas, ¿no?, que se pueden reelaborar. Entonces, imaginamos nosotros, en realidad hacemos un viaje que es más o menos esto. Llegamos, acá tendrías que ir más allá de la pizarra, desde el mundo espiritual
y después regresamos. Y lo que podemos decir es que acá, a un cierto punto, nacimos sobre la tierra. Voy a hacer en blanco que quizás es más claro. Esta estrellita es el nacimiento. Y hay una otra estrellita del otro lado que es su puerta igual y contraria, que es la muerte, ¿no? Entonces, podemos decir esto. El niño entra en la encarnación terrenal, la individualidad entra en la encarnación terrenal y desde este momento poco a poco construye, y esto seguramente lo han ya escuchado varias veces, construye todo lo que es su corporeidad física, corporeidad etérica, vital, corporeidad emotiva de las emociones, de la conciencia, que se llama cuerpo astral, hasta finalmente a construir también, a dar pleno poder a las fuerzas de los yo a los 21 años. Si nosotros miramos estos primeros 7 años del niño, encontramos en estos primeros 7 los primeros 3 años. Y estos primeros 3 años son etapas fundamentales, completamente humanas, porque todo lo vamos a pasar por ahí, que se relacionan a 3 gestos de lo yo soy. Las 3 etapas fundamentales son levantarse en pie. Esto más o menos alrededor del primer año de vida. O sea, en relación con el ritmo de la tierra y el sol. Después de 1 año casi, puede ser antes, puede ser después, pero el ritmo es más o menos aquello. Esto. Levantarse en pie. Después, en los primeros 2 años, vemos que después de levantarse en pie, toma y predomina y se manifiesta el hablar. Claro, tiene sus etapas antes del primer año, y en el segundo año tiene sus características fundamentales y después sigue desarrollándose. La tercera etapa es la etapa del pensar, que se manifiesta con estas primeras correlaciones, asociaciones que el niño empieza a hacer y a expresar. Alrededor de los 2 años, 3 años, esto depende. Esta experiencia también está conectada con la primera percepción de lo yo, da parte del niño. Percepción, aún lo yo está afuera de toda esta organización físico-vital que se está construyendo, pero ya es como decir una primera percepción. Estas 3 etapas las podemos mirar vinculadas a estos 3 gestos de lo yo soy. El Cristo pronuncia 7 frases por lo yo soy. Nosotros miramos solamente 3 y miramos 3 que están unidas. Cuando Él dice yo soy camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y la verdad. ¿Ya? El levantarse está conectado con esta primera frase. Yo soy el camino. No es simplemente porque uno se levanta y camina. ¿Qué significa esto? Caminar sobre la tierra. Para los seres humanos, caminar sobre los pies significa liberar las manos. Entonces, para los seres humanos, liberar las manos significa poder efectivamente crear situaciones nuevas, actuar en el mundo creando el bien y el mal. Liberar las manos es
la posibilidad de una acción moral. Nosotros, en esta etapa, como niños, nos ve caminar paso a paso y ninguno puede caminar el mismo camino del otro. Es un camino altamente individualizado y es caminar el karma. Se podría decir esta frase que me estoy inventando. Caminar en el karma. Polarmente a esto, se puede mirar el segundo gesto, es polar, entonces me voy ya a los 3 años, es el gesto del yo soy verdad. Esto se relaciona en el momento en el cual el niño empieza a pensar, aunque es un pensamiento rudimentario, pero no importa, es el empezar, esta luz del pensar que empieza a hacer que a experimentar la universalidad, a experimentar esta comunidad humana a través de la universalidad de la verdad, porque la verdad es universal. Sócrates decía, la verdad es subjetivamente objetiva. O sea, una vez que se llega todo al mismo punto, pero cómo se llega en caminos distintos, subjetivos, absolutamente individuales. Entonces, acá tenemos el tercer acto, que es el acto del pensar. Y en el medio, así rítmicamente, ¿no? En el medio, entre estos dos gestos, encontramos yo soy la vida, que se relaciona al momento en el cual el niño empieza a hablar. Este misterio profundo del lenguaje que nos hace experimentar el alma de grupo. Hablamos el lenguaje maternal, hablamos el lenguaje del pueblo. Y esto es como esta capacidad de expresar mi vida interior a través, vestiéndola de palabra. Rudolf Steiner habla del hecho que el niño en el primer septenio es un ser religioso y lo es sustancialmente por el hecho que la esencia del fenómeno religioso es la dedicación al divino. Alguien ha dicho la veneración al divino. Alguien ha dicho también la devoción al divino. Y esto es realmente el fenómeno que se manifiesta en el niño pequeño en el primo septenio. El divino para el niño no es algo de así tan lejanos como por los adultos que tienen esta dificultad de agarrarlo, porque él es él mismo un ser espiritual que actúa directamente en el físico. Y esto divino también se podría ver como el abandonarse al karma. ¿Qué hace el niño pequeño? El niño pequeño llega, entra en el mundo terrenal en la plena apertura a lo que está a su alrededor. Está totalmente abandonado a lo que lo rodea, los padres que ha elegido, la familia en la cual está inserido. Y es increíble cómo una de estas fuerzas que trae al mundo espiritual, que es la imitación, es el elemento fundamental para que él pueda no solamente inserirse en la vida terrenal, sino que
plasmar su propia corporeidad. Porque la imitación del niño pequeño en el primer septenio es una imitación corporal. Quizás alguien ha trabajado conmigo, Tania, hemos hecho una clase, algunos de ustedes justamente han escuchado que hablé de la imitación. Voy a decir 2 palabras sobre la imitación. La imitación no es un copiar. Exteriormente copio, levanto la mano derecha y el niño levanta la mano. No es esto. La imitación es una fuerza instintiva profunda en el niño, entonces se es instintiva parte de la voluntad, de hacer exactamente el gesto corporal que ve. ¿Qué significa? Que si yo llego, y esto es un ejemplo que traigo porque yo pienso que todos los padres lo han vivido, si yo llego en mi casa con miles de preocupaciones, entro de la puerta y ahí está el niño en la cuna que estaba tranquilísimo, quizás, ¿no? La mamá dice, mira, no sé qué pasó, estaba tranquilo, recontra tranquilo durmiendo. Yo entro, cierro la puerta, todo en silencio, porque claro, no quiero molestar, pero después de poco este niño empieza a llorar como un loco. ¡Ah! Pero no entiendo por qué estaba durmiendo. Ya ha comido, le he cambiado, está limpio. En realidad, el niño percibe en una forma absolutamente inmediata todo lo que lo rodea y lo imita. Esto significa que no tiene ningún filtro ni la capacidad de imitar, no puede elegir. Lo que ocurre lo imita. Y en este caso del ejemplo puede ser que todas mis preocupaciones, por cuanto yo haga cara feliz, al niño no le importa. O sea, al niño no le importa de mi cara feliz porque no está en grado de mirar mi cara feliz. Él logra compenetrarme completamente en lo que yo soy, en lo que es mi realidad. Con los adultos, como somos seres completos y cerrados, es fácil mentir. ¿Cómo estás? Bien. Mentira. Yo quiero saber quién por verdad está bien. Es absolutamente, todos no pueden contestar siempre bien. Hay algo que está mintiendo. Bien, esta es una mentira que los adultos pueden absolutamente ejercitar sobre el otro. El otro no se da cuenta o no quiere darse cuenta quizás de la mentira, pero no es así para el niño. Para el niño nosotros somos como cristales transparentes. Entonces, si hay una impuridad, el niño la ve y te la refleja inmediatamente a través de la imitación. Esta fuerza de la imitación, que es, repito, es una fuerza instintiva, entonces de voluntad, es una fuerza que lleva todo a la constitución biológica del niño. Por esto es una imitación corporal, por esto hablé de esta forma un poco rara, una imitación corporal. Si yo estoy preocupado, el niño pequeño no tendrá una preocupación anímica, pero sí tendrá a imitar todas las características físicas de la preocupación. ¿Y qué hacemos cuando somos preocupados? Nosotros somos preocupados, lo sentimos dentro nuestra alma, ¿no? Que sentimos esta preocupación. Exteriormente nuestro físico expresa la contracción, un irrigidirse. Ay, pues sí, tengo muchas preocupaciones por el trabajo y después no sé qué voy a hacer con la situación económica, va a ser un desastre. Ay, ¿y tú? ¿Y Paquito? ¿Cómo está Paquito? Ay, Paquito, son 3 días que no va al baño, no sé qué pasa. Paquito está imitando la contracción en este caso, de la tensión, de la preocupación que tenemos. Este es un ejemplo muy
simple, perdón, no lo quiero simplificar mucho, pero es un ejemplo de cómo funciona esta imitación. Entonces, en la imitación lo que pasa en particular, si queremos mirar la imitación en otras cosas, ahora no estoy hablando de traumas anímicos, ahora estoy hablando de la imitación como fuerza, entonces ahí vemos este elemento de adaptar y educar la constitución biológica, fisiológica, a un cierto estado de ánimo. Si yo soy alegre, si soy realmente feliz, si llevo y traigo amor y felicidad en la familia, entonces el niño pequeño se educará a tener esta tendencia que no es tanto anímica, sino que una predisposición a estar bien, sonriente, feliz. Si yo llego siempre constantemente preocupado, el niño llevará en sí la determinación a una constitución que es más predispuesto a la preocupación, a la tensión. Cólera, tristeza, todo. Es una profunda autoeducación lo que pide un niño pequeño o un adulto. ¿Cómo voy a educar a mi niño? Autoedúcate. Este elemento que nos trae el niño pequeño de cómo funciona en un cierto sentido realmente la imitación, nos aparta totalmente de la idea equivocada que tenemos, que normalmente no es religiosidad o religión, sino que es sentimentalismo religioso, que no tiene nada que ver con el niño. La religiosidad es tomar en serio el karma. Todo lo que se predispone en el niño en este primer año, en este primer septenio, se lo va a llevar por toda la vida. Va a ser como decir, una constitución por toda la vida. Va a ser la determinación de lo que es sano o de lo que es tendencialmente enfermo. Y también en esto tenemos que considerar siempre dos elementos. De un lado, que hay un motivo por la cual el niño elige esta determinada situación en sus primeros 7 años de vida. Del otro lado, es que yo, como adulto, puedo saber, tener este conocimiento y intervenir sobre mi autoeducación. ¿Qué quiero decir con esto? Que de un lado hay una necesidad del niño a hacer ciertas determinadas experiencias, pero del otro lado hay libre albedrío que nosotros como adultos ya podemos actuar, que me puede llevar a verdaderos actos de libertad y elegir de no ser una condena para mis hijos. Esto es importante porque de un lado uno puede decir, ay, pero bueno, no tenemos ni que flagelarnos como padres, pero tampoco tener la superficialidad de no mirar a esto. Ah, pues, esto es tu karma, entonces te la tienes. No, hay que encontrar el equilibrio entre necesidad y libertad. Lo que pasa a seguir en el segundo septenio ya es un pasaje que cierra un poco más el niño, lo va a concentrar un poco más, y entonces ya no es el elemento religioso, el elemento portante, fundamental, que se manifiesta en el niño, aún sigue siendo importante, pero no es lo fundamental. Lo que pasa es pasar de un elemento religioso a un elemento moral poco a poco. Entonces ahí cambia. Ya la imitación no es más una imitación corporal, sino que empieza a ser una imitación anímica. Entonces esto se transforma en lo que podemos decir emular. Entonces el niño ya selecciona qué quiere emular. Se cuestiona inconscientemente
sobre la autoridad que tiene de frente y se digna inconscientemente, claro. Entonces, es ahí en estos primer 7 años donde encontramos este ser religioso del niño. El niño camina cumpliendo los mismos pasos, en un cierto sentido, de los seres humanos en la evolución de la humanidad. Entonces, podemos decir que este primer caminar entre los dioses son los primeros años de vida del niño. Y después, con el paso de Rubicone que nosotros conocemos en la educación, que es esto, no hay vuelta atrás. Se cierra, como decir, una pequeña posibilidad de regresar. Entonces de ahí podemos decir que empieza este elemento de vivir en el recuerdo, de caminar entre dioses. Empieza la necesidad de la tradición, del mito. Hay un fuerte elemento de religiosidad. Y después a los 12 años hay un otro cerrar aún, donde tampoco este recuerdo está vivo. Entonces entramos en un elemento que era la época en la cual los seres humanos han creado la religión, porque ya no podían ejercitar, experimentar esto, vivir entre los dioses o recordar de haber vivido entre los dioses. Esto es para dar, ¿no? Como decir, hasta llegar después de los 21 años a entrar finalmente en la vida terrenal a puertas cerradas, sin, ahí se cierran las puertas con el mundo espiritual hasta que no se van a abrir en otro momento biográfico que ahora no importa. Entonces, con esto quizás ahora damos espacio a las preguntas. Yo pienso que fue una conversación muy amplia. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, entonces abrimos el espacio, por favor, y quienes deseen preguntar de forma oral, levanten su manita, y quienes pues gusten lo pueden escribir. Adelante, Clau. Y bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Me quedó sonando algo que dijo la maestra, y es el tema cuando hacía el ejemplo de que teníamos de pronto preocupaciones como adultos y se veía reflejado, no sé si fue que así lo interpreté, en nuestros hijos con el tema del estreñimiento. ¿Sí? ¿Fue así o me equivoqué? Sí, ¿Me sí. podría aclarar? Ah, ok, sí, porque... O sea, era un ejemplo, pero perdona, termina. Sí, porque es que cuando lo estabas explicando, se me vino esa imagen de mi hijo sufre de estreñimiento. Y en muchas ocasiones yo llego del colegio pues un poco conmocionada con cosas que vive uno de los niños y llega uno como cargado, y yo siempre me explicaba por qué, si él toma agua, come fruta, o sea, ¿qué pasa? Porque ¿de dónde viene ese estreñimiento? Entonces de pronto, si interpreté bien lo que explicaste, entonces ya esa imagen me queda un poco, digamos, clara de que en ese momento mi estado anímico veía reflejado a mi niño y en ese momento él estaba pequeño. Entonces sí estaba correcto lo que interpreté. Este es un ejemplo, claro. Claro, ahora es un ejemplo, entonces pueden ser también otros los estados de ánimo. En el caso del estreñimiento tenemos un retener, una concentración. Esto es el gesto, ¿no? En un cierto sentido físico. Entonces ahí sí que podemos mirar qué está pasando en el ambiente familiar, porque esto es el ambiente del primer septenio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está viviendo en mí? Por esto es fundamental, por verdad, la autoeducación en el adulto, porque no es simplemente el ser un ejemplo, que está bien, claramente fundamental, pero es también entender qué está pasando en mí. Hay sentimientos, la mayoría de los sentimientos en nosotros están
entre comillas, no me la van a tomar a mal, pero están en un estado animalesco, de animales, en el sentido que nosotros no tenemos una clara conciencia, ¿no? Los sentimientos son algo de borroso, que se mueven y que muchas veces traspasan a uno en el otro. Entonces es importante también hacerse la pregunta y ver qué está pasando, qué ha ocurrido. Le cuento de una experiencia personal. Yo tenía mi primera hija, era muy pequeña, tenía 1 año y medio, y, y bueno, mientras yo le estaba dando el biberón, su comida, mientras yo le estaba dando el biberón, la estaba teniendo acá claramente, ¿no? Estaba ahí. Y tuve una discusión con mi pareja. Bastante, o sea, la discusión en sí no era tan fuerte, pero era bastante emotivamente, anímicamente fue una discusión, uy, se estaba quemando la computadora. Fue una discusión un poco difícil para mí emotivamente y yo no me percaté inmediatamente de lo que había pasado, ¿no? Sentí, él le pronunció una palabra y yo sentí en el estómago, como como una contracción inmediata, ¿no? Como un calambre se llama en castellano. El día siguiente, exactamente a las 24 horas, me lo recuerdo como si fuera ayer, mi hija tenía la fiebre muy alta, tenía un 39 algo. Y bueno, yo otra vez estaba en la misma condición de darle la leche en este momento. Y llamé al médico porque tuve una intuición y dije, bueno, vamos a ver, él me dio un remedio homeopático, yo le di este remedio, pero tenía como una media duda. Dije, para mí es demasiado esto para ella, esto para mí es demasiado. Pero me lo quedé conmigo. Y después de 2 horas, más o menos a las 24 horas de la discusión con mi esposo, ella empezó a convulsionar, tuvo convulsiones. Y yo llamé a mi médico antes justamente porque tenía ¿cómo es la historia de la convulsión? Me lo explica un momento, tenía algo que percibía, ¿no? De lo que podía pasar. Ya, lo bueno que llamado el médico que era muy bueno, esto es un pediatra, que también es un antropósofo, entonces tengo mucha confianza, tenía mucha confianza con él, estaba en Italia a la época, él me dijo, mira, no te preocupes, se convulsiona, lo importante es que se supera un cierto tiempo, tú vas al pronto socorro, a la emergencia. Entonces yo estaba tranquila mirando lo que estaba pasando, que tranquila entre comillas, porque era la primera hija, 1 año y medio, pero insomma estaba intentando de mantener la tranquilidad y he visto el tiempo que estaba pasando, tuvimos que ir a la emergencia. Ya después todo se arregló, no era nada de grave, era una enfermedad muy común en los niños que se llama la tercera enfermedad, bueno, tiene nombre raro, tercera, cuarta, quinta, ahora no sé cuál el número es, pero es muy clara. En 3 días de fiebre, después del tercer día empieza todo un eritema que no hace ni picadura, nada más. Un día y después desaparece todo. Es una enfermedad de los niños, que siempre han sido, existido y todo. Pero lo interesante de esto es que yo después reconstruí con el médico lo que había pasado. Y él me dijo, mira, lo que pasó es que se ha bloqueado, como decir, ha tenido una constricción del colédoco, del pasaje de la vesícula, y entonces con el tema de la leche, todo, ha tenido también una convulsión. Y yo pensé, ay, explícame esta de la contracción, y me recordé mi sensación anímica. Esta palabra me había... Este es un ejemplo que yo he vivido sobre mi piel de lo que es la imitación. Porque en otro caso probablemente no había tenido todo esto show. Tema.
¿no? Esto era para compartir algo de... Consuelo, bueno, no necesariamente nos tenemos que ir ahí, pero hay dos preguntas. Entonces creo que antes de darle la palabra a Ceci a la pregunta anterior, para terminar de ir por la parte anímica, preguntan por la neumonía y el exantema. Entonces, quizás muy brevemente, para ya no Dame un quedarnos en el tema de enfermedades. que tengo a punto los protagonistas. Acá que le voy a mandar un momento arriba, un momento solo. Bien, también está la pregunta de bibliografía que está pendiente y la manita de Ceci. Yo creo que con una o dos preguntas más luego vamos a terminar con la participación de Consuelo. Quienes gusten quedarse, con todo gusto, yo voy a dar un poco de información de lo que hace Turmalina, brevemente. Entonces, Consuelo, con neumonía y exantema. ¿Cuál es la que está en el chat para entender? Sí, sí. Cuando un niño del primo septenio tiene neumonía, ¿qué estado anímico debe trabajar en mí? Ay, qué buena. Ahí, yo no soy un médico, yo lo voy a ya decir, es importante. Mira, allora, podemos decir algo. El tema de las, no voy a contestar demasiado, como decir, particular y necesitamos un profesional que hable de esto y no me voy a tomar la responsabilidad, pero puedo decir esto, las enfermedades, sobre todo en el primer septenio, que no son enfermedades infantiles, que eran, porque ya no son desaparecidas, sarampión, varicela, esta que le expliqué que una de las 4, 5, 6, 7 enfermedades que hay. Estas son necesarias al niño sustancialmente para permitir al niño de individualizar su organización físico-vital, porque aún el niño tiene en estos primeros 7 años el modelo que le hemos dado nosotros, los padres, como hereditariedad. Pero esto claramente tiene que ser adaptado. Justamente esto es el trabajo del espíritu en el físico. Y entonces, a través de estas enfermedades hay moldear la corporeidad físico-vital a segunda de este espíritu que quiere encarnarse. Las otras enfermedades que no son normalmente adentro de esto corolario, muchas veces son un reflejo físico que el niño manifiesta de algo que se puede, como decir, encontrar como relaciones o estados interiores de los adultos alrededor. Sobre todo son como, decir, infecciones urinarias, si no hay problemas higiénicos, si nosotros estamos pendientes a lo que es la necesidad higiénica del niño, entonces no hay problema de esto. Muchas veces reflejan estas relaciones de pareja que son tanto complicadas después del nacimiento de un niño, si uno no trabaja un poco, ¿no? Lo que pasa en el cambiamiento de la formación de la familia. Estos son ejemplos. Después hay otros tipos de enfermedad que se manifiestan y que tienen que ver con la gran contaminación en la cual estamos expuestos constantemente, que son contaminaciones electromagnéticas, son contaminaciones de altas frecuencias, de bajas frecuencias, y claramente estas cosas van a estorbar el trabajo del espíritu en el físico. Claro, ahí hay la ley de oro del primer septenio, que es garantizar un ambiente también físico adecuado, ¿no? Entonces, hacer en manera que el ambiente sea sano da tantos puntos de niveles, o sea, no solamente da este tema de la contaminación, sino que también para el desarrollo de los sentidos, para el desarrollo anímico, ¿no? Esto es la autoeducación de nosotros. Entonces, yo cerraría este tema de la enfermedad porque por verdad no es de mi competencia. La otra pregunta. No, ya quedó respondida también lo de las pantallas, lo acabas de decir.
Entonces, vamos a dar palabra a C, y luego a la otra Ceci. Hay dos Ceci. Vamos, Ceci, adelante. Sí. Ceci, bueno, yo soy C. Buenas tardes, Consuelo. Bueno, yo quería hacerte una consulta también. Me ha pasado, yo también soy profesora, he trabajado con muchos niños desde 4 años, 3 años, y veo que en los colegios, al momento de hacer, digamos, talleres para papás, talleres para padres, hablar sobre las etapas del niño, a veces hablan, ¿no? A veces hacen diferentes talleres para adolescentes, pero yo creo que se debe trabajar también las emociones de los padres. Pienso que, o sea, yo creo que trabajando desde ahí, incluso es mucho mejor ayuda que trabajar el problema que tienen los niños, ¿no? Como tú lo estás aclarando ahora, de verdad me lo estás aclarando porque yo tenía esa duda, ¿no? Tenía esa duda porque yo también tenía, con mi hijo tenía ciertos problemas en el jardín, se metía debajo de la mesa, se salía del salón y cosas así, justamente porque yo pasaba también problemas emocionales muy fuertes. Entonces, mi hijo no estaba bien emocionalmente. Entonces, quizá si hubiera visto, bueno, la profesora me esperaba a veces en la puerta y yo de verdad me iba llorando con mi hijo. Entonces, yo no sabía, ¿no? Cómo era, o sea, iba a poder solucionar la conducta de mi hijo. No tenía las herramientas, ¿no? Entonces, como tú lo dices ahora, yo pienso que ahí hay que trabajar con los padres, no ayuda, o sea, no ver el problema en los niños, sino en los padres, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces, creo que ya ahora me queda muy claro ya esto. Y, y no sé de qué forma se podría ayudar, no tanto, bueno, acá donde yo vivo, no hay colegios Waldorf, no tenemos colegios Waldorf, pero podría ser un apoyo psicológico, no tanto, podría ser antroposófico, pero muchos profesores no saben sobre esta corriente o sobre esta alternativa, ¿no? Antroposófica, pero no sé por dónde se podría también agarrar otra alternativa, ¿no? Para poder ayudar en esta parte, ¿no? En la parte de las emociones y todo esto. Eso, Consuelo. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Consuelo. Gracias, Cecilia. Entonces, mira, ya en un cierto sentido hay la respuesta en este sentido. Podemos decir esto, que la parte fundamental de los adultos en el primer septenio, porque se escucha muchísimo hablar manejo de las emociones, los niños tienen que aprender. Los niños aprenden a través de la imitación, sobre todo en el primer año. Como yo gestiono mi rabia, mi tristeza, mi alegría, esto será vinculante para él, en un cierto sentido. Será también su forma de aprender a gestionar estas emociones. Entonces, por verdad, el trabajo de autoeducación del padre, como tú dices, es fundamental. ¿Y esto significa qué? Significa, bueno, cada uno de ustedes se tiene que preguntar en qué forma, por lo que es la ciencia espiritual orientada antroposóficamente, nosotros sí tenemos el grande don de Rudolf Steiner en trabajar el dominio de lo yo sobre el pensar, el sentir, la voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los ejercicios fundamentales que nos regala Rudolf Steiner, propio por una autoeducación. No son los únicos, hay muchos ejercicios. Yo le estoy diciendo lo que es, por ejemplo, lo que es mi experiencia también en este sentido. Y sí, hay que hacer talleres a los padres por todo tipo de cuestiones. No es simplemente el manejo de las emociones. Ya le puedo decir, cuando me preguntan el tema de la sexualidad, que ahora hay esta moda, ¿no? Que se quiere entrar con la sexualidad muy temprano en la educación del niño, absolutamente no. Lo que tienen que ser educados a la sexualidad son los padres, primariamente.
siempre por el mismo tema de la educación, entonces, pero de la imitación. Entonces ahí hay ya una respuesta. Yo veo que hay una otra, María Cecilia. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes, Consuelo. Sí, después de tu charla y de todo el recorrido, ver que la respuesta, que si los niños son religiosos, naturalmente, puedo ver que sí, y recién pensaba cómo, qué es necesario de mí como mamá para poder respetar esa naturaleza. Entonces pensé, por ejemplo, en las plantas, es la aceptación. Yo siento que es la aceptación, si nosotros pudiéramos aceptar, intentar aceptar, que los padres intenten aceptar que esto es natural, que los niños, independientemente de las creencias que nosotros tengamos, que los cuestionamientos de las malas experiencias religiosas, de todos nuestros disgustos con las formas dogmáticas adultas, que nada tiene que ver con niños, poder como observar tal una planta, perdón, porque no es una planta, pero que es lo natural, y que por más que, o sea, es como si no torcer la formación del pimpollo o intentar que como yo estoy enojada con las flores, que el pimpollo no salga, no sé cómo decirlo. Es como qué actitud o como una actitud de nosotros de venerar eso que más allá de nuestras propias creencias, de nuestras propias experiencias, con lo que nos conformó con lo religioso en el mundo, nuestra idea errónea de lo religioso en el mundo, poder aceptar que este proceso está en el niño y es sano para el niño. Y mientras más, así como la rosa, mientras más la respetemos, va a poder dar sus mejores pimpollos, como de esta observación de que esto es natural, me parece que hacer que ellos transiten todo este periodo lo más religiosamente posible. ¿Explicó? Eso no es como esto, nada más. No es pregunta o que quieras decir lo que quieras. Es un valioso comentario. Perdón, Consuelo. Quiero ser respetuosa con el tiempo. Tenemos 2 preguntas en el chat y la mano de Jorge. Entonces, voy a leerlas del chat. Todos sus comentarios son valiosos, pero no quisiera dejar a nadie con la inquietud. Entonces, voy a leer las preguntas para quizás unirlas en una respuesta corta y cerrar con la pregunta de Jorge. ¿Sí? Gracias, Ceci. Tú siempre nos iluminas. Preguntan qué ocurre con los niños que tienen condiciones especiales como síndrome de Down y TEA y cómo acompañar en el desarrollo de la espiritualidad a los niños ya en el 2º y 3er septiembre. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con los niños que tienen condiciones especiales? En realidad no es tan diferente, o sea, lo que está pasando, ¿cómo decir? La caracterización de estos procesos es lo mismo también en estas condiciones. Para nosotros hay diferencias, pero los niños también con estas condiciones están en la misma situación de los niños que no la tienen, en un cierto sentido, trabajando individualmente directamente en la parte física. Ahora, ¿cómo podemos seguir acompañando? Bien, el niño pequeño del 1er septenio puede ser acompañado a través de un sano equilibrio de los ritmos, estableciendo ritmos sanos y saludables. Y en estos ritmos se pueden crear ¿cómo decir? También en el 2º septenio esto vale, la creación de imágenes, ¿no? Las imágenes no son conceptos, son más borrosos de los conceptos. Las imágenes se pueden crear a través del cuento de las hadas, por ejemplo, para los niños más pequeños. Para los niños del 2º septenio ya hay
Otro tipo de cuentos que se pueden agregar como las fábulas, las imágenes que también se encuentran en los textos antiguos, como el Antiguo Testamento, por ejemplo, que trae estas imágenes bien poderosas. Pero también pueden ser imágenes que le traímos a través de la naturaleza misma, o sea, en la tradición, vamos a decir, Waldorf, en general, hay este elemento de la mesa de estación, que es una forma de poner en relación la interioridad con la exterioridad, el elemento de la vida interior del niño con lo que está experimentando cuando se encuentra fuera en el mundo exterior. Esto claramente tiene que ser verdadero. Entonces tenemos, como decir, cada uno en su lugar hará su mesa de estación en relación a lo que está viviendo, ¿no? Verano, primavera, etcétera, etcétera. Y también los cuentos que se pueden, las canciones. En general, si uno tiene la necesidad religiosa de rezar, por ejemplo, puede rezar para su propio niño, ¿no? Esta es una cosa, hay muy lindas oraciones que Rudolf Steiner nos da a las madres, para los niños, y de enseguida son oraciones que se pueden también dar al niño mismo, que el niño puede repetir. Una muy linda, por ejemplo, que ya un niño de 5 o 6 años puede repetir, es desde la cabeza hasta los pies o imagen de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Otra parte fundamental a un cierto punto esto Rudolf Steiner lo introduce en la escuela Waldorf, en la primera escuela Waldorf de Stoccarda, es el elemento del culto. ¿Qué es el culto? El culto es trabajar aún en imágenes, es llevar una vida a través de estos elementos de la ritualidad, en un cierto sentido, ¿no? Esto también es algo que se puede hacer. Y el tercer septenio ya puede empezar a tener, ahí se empieza el culto, me parece, en la comunidad de los cristianos, pero en realidad ahí es como decir, es un pasaje hacia su propia conformación religiosa, en un cierto sentido. Entonces ahí lo mejor que puede hacer los padres en general para acompañar es no dar dogma, aunque sean antroposóficos. Los dogmas son dogma. Entonces, el tema es dar la posibilidad al niño mismo de poder justificar, darse soluciones, cuestionarse. Es muy lindo escuchar los niños cuando hacen sus conversaciones, sobre todo si son pequeños. Son muy divertidos, pero también muy profundo, ¿no? Una vez una amiga me habló, ahora no me recuerdo exactamente cuál fue, pero su experiencia fue que estaban hablando de la muerte, estaba un pequeño grupo de niños de 6, 7 años, no eran tan grandes, estaban hablando de la muerte porque justo estaban alrededor de pienso, un animalito que se había muerto, ¿no? Y la discusión fue muy interesante de escuchar. Entonces, en este sentido ya hay muchos elementos que nos pueden ayudar para traer al niño imágenes, entonces cosas abiertas y no conceptos cerrados. Y Jorge, entonces. Bueno, muchas gracias a Tania y Consuelo por toda esta oportunidad tan preciosa de traer unas reflexiones de la religiosidad en el niño, que a la vez nos conduce a indagar sobre nuestra propia religiosidad y me ha constelado durante este transcurrir de esta charla una pregunta que bien puede quedar ahí, y es que si somos humanos por naturaleza, si nacemos humanos o tenemos la posibilidad de ser humanos.
Esa sería mi pregunta que dejaría. Sí, Qué buena pregunta. bueno. Muy buena pregunta. Es una gran pregunta. Podemos mirarlo de varios puntos de vista. Yo diría que en realidad aprendemos a ser humanos. Esto lo digo por el ser humano en realidad es como un proceso que nosotros como seres espirituales tenemos que hacer. Entonces, como decir, no es tampoco el final. Hay otras cosas que podemos desarrollar. Pero mirando el desarrollo del niño, hay estos temas muy interesantes de los niños salvajes, que son niños nacidos y criados o encontrados, criados por animales. Y estas tres etapas de la cual he hablado, de la levantarse en pie, del hablar y del pensar, son etapas que no se encuentran en niños salvajes. Esto nos dice que estas tres etapas profundamente humanas son necesarias aprenderlas en un contexto humano y social humano. También ahí hay algo que decir, estos niños se inserido otra vez, inserito o insertado, insertado, Incorporado. mejor, se incorporados en una sociedad humana, pueden aprender poco a poco estas facultades humanas, se hacen parte del primer septenio, no hay problema, hay una recuperación total. Se hacen parte del segundo septenio, hay un pequeño límite, porque los niños salvajes encontrados después del proceso de la maduridad sexual no logran adquirir estas facultades. Entonces hay como decir algo de muy particular que no está de frente. El niño es este ser espiritual que trabaja y actúa directamente en el físico, y en el físico tiene que hacer la experiencia humana. Esta podría ser, ¿no? Entonces, hemos llegado al cierre. Muchísimas gracias, Consuelo. Tu participación siempre es transformadora. Gracias a cada uno de los participantes de todos los lugares que están. Es muy bonito tenerlos por acá.